Buenas tardes, mi nombre es Ilse Pulido y voy a grabar la clase La estafa y la apropiación indebida. El delito está determinado en una norma penal que, acorde a su organización, está compuesta del precepto y la sanción. El precepto es la prohibición de una acción y la acción y la sanción es la retribución o consecuencia de la acción. Para determinar la tipología de delito como la estafa, en primer lugar hay que establecer cuáles son los elementos indispensables que la componen para determinar lo que la doctrina señala unicidad del tipo. Primero hay que definir el significado y la naturaleza jurídica del delito de estafa. Para el autor Grisantes Aveledo, es la conducta engañosa con ánimo de lucro, injusto, propio o ajeno, que determinando un error en una o varias personas les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio, en el de un tercero. Es decir, consiste en el hecho de engañar o sorprender la buena fe de otra persona para obtener un provecho injusto para sí o en beneficio de otro. Del análisis se desprende los elementos de la comisión, siendo intención el engaño, el error, el provecho injusto y el perjuicio ajeno. Ahora bien, para que se perfeccione el delito de estafa previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, es preciso que el agente activo primero tenga dolo, intención, antes de realizar la conducta, saber que va a engañar, haciendo caer en error al sujeto pasivo, logrando de ello un beneficio sin tener derecho. La estafa tiene muchas modalidades, desde la simple, calificada, continuada o agravada, siendo incontables los casos hasta ingeniosos. En la estafa, el verbo rector es inducir, que significa hacer que alguien realice determinada acción, la cual no realiza por la fuerza u obligada, sino que se busca la manera de que la persona caiga en una trampa que le coloca quien la induce. Por ello se habla de artificios o engaño. El engaño es lo que va a inducir el error para obtener con ello un provecho injusto, que puede ser para sí o para otra persona. Por ello, allí hay una disposición patrimonial. Estafa simple. En el artículo 462 del Código Penal, el que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años. Aquí el sujeto pasivo, cualquier persona natural, física, imputable. El sujeto pasivo, el engaño en su buena fe. La acción, inducir al error. Medios de comisión, engañar o sorprender la buena fe de otro. Penalidad, prisión. Estafa agravada se puede observar en el artículo 462 en sus ordinales 1 y 2 del Código Penal. Estafa agravada continuada. El delito de estafa en Venezuela está consagrado en el artículo 464 del Código Penal, en el cual señala como un delito de acción pública que consiste en que el sujeto activo del delito, es decir, el delincuente, efectúe una serie de operaciones engañosas que en forma intencional hagan incurrir a su víctima en un error grave que genere un perjuicio grave en su patrimonio, en beneficio del referido, genere un perjuicio grave en su patrimonio, en beneficio del referido sujeto activo. Vemos pues cómo se requiere que el sujeto activo, a través de un ardid o engaño, proponga a su víctima la celebración de una operación o de una determinada actuación errónea que le ocasione un perjuicio grave y que a su vez beneficie económicamente el proverte del error que le hace a conciencia, es decir, que prepara todas las circunstancias y los hechos para que el sujeto pasivo o víctima cometa el error o se mantenga engañado, perjudicándose a sí mismo y beneficiando al sujeto activo del delito. Estafa calificada.
El artículo 464 del Código Penal en los ordinales 1 y 2 y siguientes aplicarán las penas allí señaladas, pero en el ordinal 1 el sujeto activo, el dueño del inmueble; el sujeto pasivo, la persona que compra bajo documento privado o autenticado; la acción de fraudar, gravar un inmueble sin el consentimiento; los medios de comisión: directo, documento privado bajo gravamen, penalidad, prisión. En el número 2, el sujeto activo, cualquier persona natural, física e imputable, asociado de la empresa, socio de la empresa; el sujeto pasivo, quien se asocie. Acción de fraudar, medios de comisión: directos, promover sociedad o cooperativas y no tener ingresos; la penalidad, la prisión. Investigación fraudulenta a emigrar. En el artículo 465 del Código Penal, el sujeto activo, cualquier persona natural, física o imputable; el sujeto pasivo, la persona engañada o inducida a emigrar; la acción: engañar a inducir a un individuo a emigrar; medios de comisión: directo, y la penalidad, la prisión. Ahora viene la apropiación indebida. La apropiación indebida simple. El artículo 466 del Código Penal prescribe: el que se haya apropiado en beneficio propio o de otro alguna cosa ajena que le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comparta la obligación de restituida o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de 3 meses a 2 años por acusación de la parte agraviada. Acción: el sujeto activo recibe del pasivo una cosa mueble por un título legítimo que entraña para aquella obligación de restituida o de hacer de ella un uso determinado. El agente no cumple tal deber, por el contrario, se adueña de la cosa mueble animus rens sibi habendi. La consumación opera con la apropiación. Sujeto activo: el tenedor legítimo, entre paréntesis podemos decir el comodatario, el depositario. El sujeto pasivo es el propietario de la cosa. El objeto material, una cosa mueble ajena. El objeto jurídico, el bien jurídico de la propiedad en sentido estricto. Culpabilidad: se requiere el dolo posterior o subsiguiente a la recepción legítima de la cosa. Después tenemos el proceso ejecutivo. El delito admite la tentativa, mas no la frustración, que se identifica con la consumación. La penalidad: prisión de 3 meses a 2 años. La naturaleza de la acción penal: se trata de un delito de acción privada, perseguible por acusación de la parte agraviada. Abuso de la firma en blanco. En el artículo 467 del Código Penal dispone: el que abusando de una firma en blanco que se le hubiere confiado con la obligación de restituirla o de hacer con ella un uso determinado, haya escrito o hecho escribir algún acto que produzca un efecto jurídico cualquiera en perjuicio del signatario, será castigado con prisión de 3 meses a 3 años por acusación de la parte agraviada. Aquí el sujeto activo es el receptor de la hoja suscrita en blanco. El sujeto pasivo, el dueño de la firma en blanco. La acción estriba en abusar de una firma en blanco, escribiendo o haciendo escribir algún acto jurídico con perjuicio del signatario. Ejemplo: el sujeto pasivo entregó una hoja firmada en blanco al sujeto activo para que éste extienda un contrato de arrendamiento y el agente escribe un pagaré a su favor. La víctima confía a un amigo una libreta de cheques firmados en blanco para que se lo guarde y se lo devuelva posteriormente. El amigo llenó un cheque en su provecho. Aquí la hoja firmada, el objeto material es la hoja firmada, el objeto jurídico la propiedad en sentido estricto. La culpabilidad es menester el dolo. Y la consumación: el delito se perfecciona con el uso del documento. Es concebible la tentativa, pero no la frustración. La penalidad: prisión de 3 meses a 3 años. La naturaleza de la acción penal: el delito es de acción privada enjuiciable por acusación de la parte agraviada. Después viene la apropiación indebida calificada. Cuando el delito previsto en los artículos precedentes se hubiera cometido sobre objetos confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del
depósito necesario, la pena de prisión será por tiempo de 1 a 5 años. El enjuiciamiento se seguirá de oficio. Artículo 468 del Código Penal. El fundamento de la calificante radica en la infracción del deber de hacer honor a la particular confianza puesta en el agente o de la especial obligación de rectitud derivada de la entrega de la cosa, como consecuencia de una necesidad imperiosa e imprevista. Por eso, la apropiación indebida calificada acarrea mayor pena que la simple. Además, la apropiación indebida calificada es un delito de acción pública a diferencia de la simple. Ejemplo, una persona entrega a su abogado 100.000 bolívares para finiquitar una transacción y el abogado se adueña de tal suma. En este caso hay apropiación indebida calificada, aunque el sujeto pasivo ha podido elegir o escoger un abogado honrado. Apropiaciones indebidas menores. Establece el artículo 469 del Código Penal que por acusación de la parte agraviada será castigado con prisión de 15 días a 4 meses o multa de 25 unidades tributarias o 500 unidades tributarias. El que encontrándose una cosa perdida se adueñe de ella sin ajustarse a las prescripciones de la ley en los casos correspondientes. Cosa perdida es la que está fuera de la esfera de tenencia o disponibilidad de su dueño. O el que se apropie de la cosa ajena que hubiera ido a poder por consecuencia de un error o de un caso fortuito. Error, como es obvio, ha de tratarse de un error espontáneo. Por ejemplo, se da más dinero del que corresponde a alguien. Si en cambio el agente provocó el error determinante de la entrega, hay estafa. En el caso fortuito, en este caso las fuerzas naturales desplazan la cosa del ámbito de custodia de su propietario. En el hurto calamitoso, el artículo 453 ordinal segundo, existe una conducta positiva del autor. En la parte final del artículo 469 consagra un agravante común en los ejemplos anteriores expuestos. Si el culpable conocía al dueño de la cosa apropiada, la prisión será de 3 meses a 1 año. El fundamento de esta agravante reposa en la mayor peligrosidad del delincuente. Si éste conocía al dueño de la cosa apropiada, era más sencillo devolverle la cosa perdida, entregarle la mitad del tesoro o restituirle la cosa recibida por error o caso fortuito según el caso. Al no hacerlo así, el culpable revela una notable temibilidad. Vamos a hacer un resumen de la estafa inmobiliaria. La ley contra la estafa inmobiliaria entró en vigencia el 30 de abril del 2012, mediante publicación en Gaceta Oficial 39912. Esta ley prevé que la preventa, venta o enajenación de bienes e inmuebles destinados a vivienda en proceso de construcción o aún no construidas solo podrán iniciarse cuando la empresa constructora haya obtenido toda la permisología exigida por los órganos y entes competentes en materia de vivienda y desarrollo urbano. ¿Cuáles son las acciones legales que se pueden ejercer al ser víctima de un fraude en el mercado inmobiliario? Quien sufre una estafa inmobiliaria puede denunciar los hechos delictivos a la Fiscalía o Ministerio Público e incluso al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, el SUNDAE. Los afectados tienen derecho para requerir a los promotores de la constructora empresa de ingeniería responsable. Estos están obligados a rendir cuentas del dinero recibido con los compradores de los inmuebles. Iniciado el proceso penal por la Fiscalía, esta se dedicará a la averiguación y recolección de las pruebas. El objeto de interponer la denuncia es procurar la entrega de las viviendas, apartamentos o inmuebles en los urbanismos investigados. Las víctimas del fraude discrepan del promotor de la empresa constructora por estos motivos: incumplimiento de la fecha prometida para la terminación y entrega de la obra, la alteración unilateral e inconsulta del precio de venta y demás condiciones ofertadas en el inicio de la negociación por el constructor. En la práctica profesional observamos que en las averiguaciones penales relacionadas con estafas o fraudes inmobiliarios, la Fiscalía dicta medidas como la prohibición de enajenar y gravar inmuebles, el congelamiento del dinero habido en cuentas bancarias, allanamientos o visitas domiciliarias, la prohibición de salida del país y la suspensión de los pagos de las cuotas asumidas por el comprador del inmueble. Lo importante es que la víctima pueda pedir no solo el castigo o responsabilidad penal a la agente causante del daño, sino que además tiene el derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios generados por el ilícito penal.
Dictada la sentencia condenatoria en materia penal, se abre la posibilidad para la víctima de alcanzar el pago de una cantidad de dinero que comprende el resarcimiento de los daños. Bueno, he concluido con la exposición de la estafa y la parte inmobiliaria, en las estafas inmobiliarias y de la apropiación indebida. Buenas tardes, mi nombre es Ilse Pulido. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.